¿Será que los pastores tienen autoridad absoluta sobre los hermanos de su congregación? ¿O cuál es el papel de un líder en la vida de un miembro? Por eso, el programa de día de hoy se titula ¿Qué tanta autoridad tiene el pastor sobre mi vida y mis decisiones? Aquí en Conectados con la verdad. En muchas iglesias lamentablemente está ocurriendo lo mismo que en la iglesia católica, que es tener un papa, pero en este caso sería un papa evangélico. Entonces hacemos La infalibilidad la papal. infalibilidad papal o la infalibilidad pastoral, que creemos tanto en lo que él dice como si fuera la voz de Dios. Yo creo que más que todo es porque nos han inculcado que está mal analizar lo que dice el pastor. Y que debemos sujetarnos a lo que él dice porque él es como tu padre espiritual y lo que él dice. Y agarra como que ese así es. pedacito del texto, ¿no? Sobre la sujeción hacia el pastor, que vamos a hablarlo luego. Pero es verdad, y estamos cayendo en eso de una forma negativa y hasta dañina muchas veces en las comunidades de fe. Sí, yo creo que el pastor es una persona igual que nosotros, un hermano en la fe, que lamentablemente a veces toma atribuciones o se toma atribuciones que no son. La pregunta es, ¿quién le da esa atribución? ¿El cristiano de a pie o la organización como tal a la que ellos pertenecen? ¿Quién le da esa autoridad a ellos? Porque la Biblia no, el papel del pastor en la Biblia es más no un es hermano. Es más, no, más que de un hermano, ¿sabes qué es, John? De un servidor. Y lamentablemente lo que hoy día vemos en las comunidades de fe no es un pastor que sirve, sino un pastor que se sirve de la congregación, no solamente en el aspecto económico, que es como que la gente siempre se burla, ¿no? En el caso de los pastores, sino en todos los aspectos. Los pastores se sirven de los hermanos, los llaman o los solicitan, no importando lo que están haciendo los hermanos tienen que estar en donde el pastor dice, porque es la obra de Dios o porque él es el siervo de Dios y él lo dice así. No le importa muchas veces el tiempo que tienen que estar los hermanos con su familia ni con su trabajo, y de alguna manera ya pasan el límite, ¿no? Ya son demasiado invasivos en cuanto a la vida del cristiano. Lamentablemente eso ya es una iglesia tóxica. O un líder tóxico que te absorbe mucho de tu tiempo y te mete ideas tales como que no hermana, no hermano, lo que pasa es que tú debes estar aquí en la iglesia porque esta es tu familia, el resto no es tu familia. Ideas así absurdas lamentablemente que te infunden más que amor a los tuyos, amor al prójimo, te infunden amor a la institución y más que amor es lealtad. O sea, tienes que servir ahí sí o sí porque si no sirves ahí y no sabes eres que fiel hay a ese manipulación hombre. de alguna forma, ¿no? Si no sirves, estás destituido o estás maldito o estás fuera del plan de Dios, y te van manipulando y te van metiendo ideas en la cabeza que no son y y debes que no son bíblicas. y debes aprender, querido amigo, a tener una conciencia firme, que lo que tú creas debe estar basado en las escrituras, la palabra de Dios y no en los hombres. Así que si en la Biblia dice algo que tú creas correcto, genial, adelante, pero no te dejes manipular por lo que te diga algún líder, llámese pastor, presbítero, como se llame. Entonces, si Dios lo dice, en su palabra está. No hay necesidad que un pastor te venga a decir lo que Dios nunca ha dicho. Yo quisiera hablar un poco de la palabra de Dios. Siempre hablamos de la Biblia, pero nunca agarramos la Biblia. No, ¿Cómo? mentira, sí. ¿Cómo que no? No, sí. El día de hoy quiero leer un texto que para mí me parece demasiado claro. Ya si con esto no entiende cuál es la labor de un pastor, de verdad, ya... Dejen el podcast. Sí, dejen el podcast, dejen el pastorado. No, mentira. Dicen primera de Pedro 5. La versión TLA voy a leer el día de hoy. Dice, mi consejo es el siguiente. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Así es que la primera de Pedro, escrito por el apóstol mismo, se puede o da a entrever de que no es más que todo un cargo de someter a otros. O de ser sus amos, o ¿no? de ser, o yo soy el amo y ustedes me sirven. No, sino es más que todo un lugar de servicio.
Es como el mismo Cristo le dijo a los apóstoles, el mayor entre ustedes es el que sirve. Entonces no es el que es servido, sino el que sirve. Entonces siempre tengamos eso en cuenta, y eso incluye a los pastores. Y lamentablemente en muchas congregaciones se tiene el ideal de que hay familia pastoral, de que hay que celebrar el cumpleaños del pastor, o a lo ¿sabes grande. qué es lo triste? Yo veo iglesias humildes, humildes, que con las justas están pagando los propios gastos que genera toda congregación, pero no, los obligan prácticamente a hacer una celebración grande hacia el pastor por ser aniversario de bodas o por ser lo que sea. Pero sabes que también tengo otro ejemplo de un caso ya que me lo ha contado alguien así, que conozco, mejor dicho, no solamente un caso X. Una congregación que planificó hacer un aniversario de bodas grande. El mismo pastor le pidió a su congregación que ese dinero que habían recaudado sea para una hermana de la iglesia que hace poco había perdido todas sus cosas en un incendio. Entonces, vemos buenos ejemplos de pastores y malos ejemplos también de pastores. El segundo ejemplo que acabo de contar es un buen ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué se centran en celebraciones hacia ellos y no piensan más bien en las personas de su congregación que están pasando necesidades y a la cual se les tendría que apoyar? No es una opción, o sea, de verdad, parte de la labor de ser comunidad en Cristo es apoyarnos los unos a los otros. Parte de ser cristianos y de pertenecer a una iglesia no es ir y limpiar tu conciencia porque en la semana la ensuciaste. No, sino que es ir a servir. Tú vas a la iglesia a servir, además de adorar a Dios, porque el servicio es adorar a Dios. Entonces, el que sirvas a tu pastor no indica que estés sirviendo a Dios. Quítate la idea que te han metido en la cabeza porque no es bíblica. Oye, obedece al pastor porque si obedeces al siervo estás obedeciendo a Dios. Mentira. Porque la Biblia misma dice que si tú sirves al pobre, atiendes al Señor, atiendes a Jehová. Entonces, si tú quieres en verdad servir a Dios, anda y da algo a los pobres, atiende a los pobres. La obra de Dios, ¿no? Y que a veces uno confunde la obra de Dios con darle a su congregación, cuando en realidad es lo que tú estás mencionando. Exacto, entonces no confundamos lo uno con lo otro. Una cosa es dar a la iglesia, que es necesario, si no lo negamos en muchos aspectos, pero otra cosa es dar a Dios. Dar a Dios es dar a los necesitados. Se ve en muchas partes de Proverbios que dice el que da al necesitado, al pobre, a Jehová presta y Jehová se lo va a recompensar. Y muchos otros versos más que hablan que si tú apoyas al necesitado, al pobre, a la viuda, Dios te va a recompensar. Es más, Santiago mismo dice que la religión verdadera y sin mancha es esta, que visiten a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, si llegamos a pensar en eso, ¿cuántos pastores han visitado a viudas de sus mismas congregaciones? Y a las almas de sus congregaciones, a las personas de sus congregaciones. ¿Cómo es tu pastor? Ponte y siéntate y analiza. Tu pastor es una persona a la cual tú puedes acudir a una pregunta, a saludarlo o a invitarlo a un almuerzo, por último, ese tipo de cosas. ¿Es alguien asequible al que tú tienes acceso o tienes que pasar sus 3 cordones de seguridad para poder hablar con él? Es algo que a mí me da mucha rabia, John, ver pastores de mega iglesias, de pastores famosos por internet, por televisión y lo que sea, llegar a lugares con semejantes carrazos, con su seguridad, se hospedan en los mejores hoteles. Yo me pregunto si alguien, por ejemplo, como Pablo, hablando de alguien bíblico, hubiera aceptado ese tipo de cosas en medio de su ministerio. Pablo dijo en muchas de sus cartas de que él prefería trabajar con sus manos aunque hubiera usado el derecho de apóstol que otros lo usan, que consistía en recibir ciertas dádivas, es decir, comida o alojamiento para poder anunciar las buenas nuevas de Cristo. Pero Pablo es un buen ejemplo y Pablo mismo dijo que no, para tropiezo no, prefiero yo trabajar con mis manos. Y lamentablemente esto no es lo que hacen muchos hoy en día. El mayor porcentaje prefiere vivir del evangelio, y no me opongo en cierta manera en eso, sino lo malo está cuando ya eres parásito de eso. Y sí, porque lo digo, porque muchas iglesias no se apoyan a los pobres, viudas y necesitados, y no solamente es ir a visitarlos y darles un tarro de leche el día X, sino es que verdaderamente es mantenerlos. Hay viudas en las iglesias que viven solas porque sus hijos no los atienden o porque sus hijos los han abandonado, y la iglesia es lo único que tienen cerca, y van ahí y encima les piden y les obligan diezmos, les obligan ofrendas, porque lamentablemente les meten a la idea en la cabeza de que están malditas. Si no diezmas, estás maldito. Y esas pobres viudas dan lo muy poco que tienen
y nadie, por exagerar, llamémoslo así, vela por ellas. nadie vela por ellas. La iglesia debería darles un sueldo mensual a esas viudas. O una ayuda. O una sea, ¿no? ayuda, O sea, sí. aunque sea una canasta de víveres. Yo he visto congregaciones en las que sí juntan canasta de víveres o algún tipo de ayuda porque X hermana o X hermano está pasando una necesidad económica o de salud. Y se reúnen y se organizan y son iglesias para mí modelo. Que lamentablemente, ¿sabes qué? Lo peor, John, que esas iglesias son las iglesias más pequeñas. Las mega iglesias, las que quizás tienen más fondos para hacer ese tipo de obras. Alquilan estadio y muchos sitios. Se llenan de tantas cosas de las cuales luego se jactan. Lo triste es que a esas iglesias ni siquiera les interesa ayudar a los pobres de su propia congregación. Lo ideal sería que un pastor apoye a su congregación con la palabra de Dios, la exposición correcta de ella, y apoyar a los necesitados, incentivar en su congregación el apoyar a los necesitados. Y lamentablemente nos enfocamos tanto en hacer misiones hacia otros países porque creemos que los otros países están perdidos y no nos damos cuenta nuestra realidad. Veamos alrededor. Hay gente no necesariamente perdida, entre comillas, sino pobre. Y uno dirá, no, pero la vida eterna, que Cristo viene, y si Cristo viene nos va a encontrar así. Amigo, quítate un poquito de esa idea y date cuenta que estás viviendo. No, venga. No, Cristo va a venir, de hecho. Pero quítate un poquito de esa idea en el sentido de que estás viviendo una hora. Tú hablas eso ahorita, pero acuérdate que mañana trabajas y por algo, por un pan. Y tú estás estudiando porque mañana vas a postular un trabajo en el cual vas a ganar un pan. Entonces, no digas que no, lo que pasa es que hay que predicar por las almas. Estás predicando para salvar a un espíritu, pero ese espíritu tiene un cuerpo que se alimenta. Entonces, y que también sufre necesidades, depresión y un sinfín de problemas que muchas veces ni nos interesa. Entonces, la obligación del pastor debiera ser principalmente ejercer esa influencia a sus miembros de amor mutuo y de amor hacia los necesitados y de amor hacia la palabra de Dios. Ahora, otro punto, y en el que sí he oído demasiado, es que ante una orden o ante alguna, lo que sea que diga el pastor, siempre se agarran con el texto bíblico cuando habla de la sujeción, ¿no? Sujétense a sus pastores, sujétate. Pero no, pastor, digamos que ustedes o nosotros cuestionemos algo de lo que les está mandando, no podemos, definitivamente nos limitan por completo por el bendito texto que habla de sujetarse a sus pastores. ¿Y cuál texto, Keila? Está en Hebreos 13:17, en este caso lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Este es un mensaje no para los pastores, sino para los creyentes o las personas que congregamos en un lugar donde hay un líder. Pero hay una condición, John. No es simplemente sométanse porque Dios así quiere, punto. No se ha cerrado ahí el texto. Es claro cuando dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque... Hay un condicional, ¿verdad? Porque ellos cuidan sin descanso. ¿Y qué pasa si ellos no cuidan? ¿Y qué pasa si él no está cuidando de usted? Ahí conozco casos de muchos hermanos en que dicen, no, mi pastor me obliga, y mi pastor me dice esto, y mi pastor me trata mal, y me humilla, y muchas veces utilizan hasta el púlpito, John, para humillar a las personas. Sí, lo he escuchado. Entonces, ¿están cuidando de la Grey? ¿Están cuidando del pueblo? No, y yo creo que no deberían someterse. Entonces, ¿por qué tengo que someterme a alguien que no está cuidando de mí? Es más, un profesor nos explicó que la correcta interpretación de someterse no es como que, uy, sí, voy a obedecer todo lo que me digas, amén. No, sino es que la interpretación correcta es, yo trabajo contigo, junto a ti y a un proyecto. Unirse. Someter es unir. O sea, es el significado propio del griego, de la palabra en griego. En ese verso es como que, oye, ya, tú eres el pastor, yo soy el miembro, trabajemos juntos en equipo, ya, yo me someto, tú te sometes a mí, trabajemos juntos para un bien común. Entonces, ese es el fin. Pero si tu líder ni te dirige, ni te enseña correctamente la Biblia, ni te cuida en cierto sentido, ni te visita, ¿de qué forma yo puedo ser alguien, ni te visita, o someterme o unirme? O te visita para pedir dinero, porque ya he visto también. O para cuestionar tu vida espiritual, ¿no? Haces así porque no estás sobrando. Y si vas después de tiempo a la iglesia porque quieres ir, en menos de escuchar, oye, hijo, ¿qué tal? Hace tiempo no te veo, no sé qué, escuchas un... Está bien, ya sabía, estabas perdido, de repente estás estudiando en la noche, eso te pasa por frío y más cosas que en menos de ayudarnos nos desaniman.
Entonces, el pastor principalmente también debería animarnos. Debería ser es como un hermano mayor que anima a hermanos menores en la fe. Comenzamos hablando de este podcast sobre la autoridad de un pastor. Y la autoridad de un pastor debe estar delimitado por algo muy importante, John, y que es la palabra de Dios. John Bryan Chappell dijo: los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que su pastor dice sin examinar esa enseñanza a la luz de las escrituras. ¿Estamos analizando todo lo que nos dice nuestro pastor conforme a las escrituras? ¿O simplemente por flojera o por haber sido mal enseñados, simplemente dejamos esto de lado y creemos a ciegas lo que él nos dice y nos manda? Lamentablemente, creemos a ciegas lo que él nos dice. Son muchos los que creen lo que el pastor dice. Y llegamos al punto de hacer de él un papa, como dijimos al inicio del podcast. No lo decimos, pero lo practicamos. Criticamos mucho a la iglesia católica, que tiene su papa, pero lamentablemente al final tenemos sus papas y no pasa nada para nosotros, ¿no? No, como que bueno. No, pero el pastor lo dijo, y si el pastor lo dice, eso es. Y no le puedes contradecir al siervo de Dios, al ungido, que él es el pastor, que lo que él dice, eso tiene que ser. En ninguna parte de la Biblia dice, y si lo dice nos lo escribes, dice de que debemos obedecer a ciegas a un líder. No. Es más, hablan de que obedezcan a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Hay un condicional, como lo dijo Keila, es porque velan por nuestras almas. Si el pastor no vela por tu alma, y velar por tu alma no indica de predicar la palabra bien, no, sino que indica preocuparse por ti. Preocuparse en cierta manera de que, oye, te va bien en el sentido económico, no tienes algún problema, ¿cómo va tu salud? Hay algo importante también que quizás nos hemos olvidado mencionar, y es en cuanto a su ejemplo. Muchas veces tenemos pastores que desde el púlpito dicen muchas cosas, no deben ser así, no deben ser asá, tienen que hacer esto y aquello, pero al final ellos terminan haciendo cosas contrarias a lo que predican. Hay un texto bíblico en Hebreos 13:7 que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tiene la obligación, o de alguna forma parte de su responsabilidad, es dar ejemplo, darnos ejemplo a nosotros. Entonces, si yo tengo un líder que es injusto, si yo tengo un líder que es mentiroso, que es cizañoso, que se ensaña en las personas por X motivo, ¿qué ejemplo yo tengo en él? ¿Qué ejemplo me está dando él a mí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que está bien y lo que está mal? Nuevamente, el mismo punto que repetimos: analicemos a nuestros pastores acorde a la santa palabra de Dios. Y ahí va otro punto, John. ¿Cómo se escogen a los líderes en las congregaciones? ¿Cómo se escogen a los líderes? O sea, ¿qué ven? ¿Qué capacidad ven en ellos? Yo sé que no en todas las congregaciones es igual. En algunos lugares sí se toma mucho en cuenta muchas cosas, y en otros lugares toman muy a la ligera el hecho de crecer en número y no en calidad. Y eso no es el asunto, porque hay que entender un poco su punto de vista, creo yo, ¿no? Ellos ven el hecho de que las almas se pierden, y como las almas se pierden hay que poner iglesias en varios lugares, sí, y bla 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 bla. Uno a 2 cuadras del otro y así. Exacto, ¿no? Y forzar que se llenen y todo. Pero, ¿qué calidad? ¿De qué nos sirve crecer si cuando la persona que necesita saber de Dios va a un lugar y tiene al frente a alguien que nunca... Es novato para ti. Es novato y nunca estuvo preparado para poder liderar una iglesia? Porque una cosa es predicar, uno está llamado a predicar a donde sea que vaya sin necesidad de ser pastor, pero otra cosa diferente es liderar una comunidad de fe, llámese como se llame, así tenga 5 o 10 miembros o 1000 miembros, es una responsabilidad y tiene que tener ciertas características que incluso nos las da la Biblia. Entonces, lamentablemente es eso, es nuestra realidad en muchos ámbitos de la iglesia evangélica. Tenemos líderes no preparados, porque nos preocupamos por las misiones para alcanzar al necesitado, y cuando el necesitado llega a la iglesia, ¿quién escucha? Lamentablemente escucha a un niño hablando ¿Cómo estupideces. se forma? ¿Quién lo discipula? ¿Quién le enseña la palabra de Dios? Y piensan que la Biblia es agarrarla, abrirla, y por donde pones tu dedo hablas, porque Dios te dijo, entre comillas, ¿no? O porque soñé eso y porque eso. No, es que la vida cristiana no es eso. Y el pastorado no debiera ser eso. Estamos descuidando un capítulo importante en 1 Timoteo 3, que habla de los rasgos que debería tener un líder de iglesia. Y uno de ellos es no elegir a un novato. Y es claro. Y todavía Pablo pone
que no elegir a un novato, a un recién convertido, ¿Qué versículo para es? que no se le suba el cargo a la cabeza y sea acreedor de la misma condenación que el diablo. 1 Timoteo 3, 6. Entonces, un novato, un recién convertido, uno que tiene 2, 3 años en la iglesia, que no le dedica mucho al estudio de la Biblia, pero como lo ven mucho colaborando, Porque está siempre yendo a la iglesia o porque lo ven de una manera muy servicial, lo cual es hermoso, hermano. No estoy diciendo con esto de que a una persona por no tener los años se le debe menospreciar para nada. Puede servir de una y mil formas dentro de la congregación de fe, pero el no pero es tenerla diferente ponerlo como cabeza o líder de una congregación. Es peligroso porque muchas veces terminan mal enseñando, hasta enseñando herejías, y nadie hace nada. Y si informas algo, dices algo, Ni siquiera es tomado en cuenta, ¿no? Exacto, porque lamentablemente es un novato poniéndole en un cargo un poncho que no le queda y no sabe manejar las cosas, comete muchos errores. Y yo no digo que haya pastores perfectos, hay pastores que aún con experiencia y todo se han equivocado y es normal en ello, pero el hecho está que van a enseñar cosas que no son bíblicas y van a cumplir funciones que no se les ha asignado en las escrituras, tales como la autoridad en abuso sobre muchos miembros, y distorsiona la Biblia como ellos quieren. Y una de las cosas que creemos es que los ministerios que hoy existen en la iglesia siempre han sido así, y que no han tenido ningún cambio a través del tiempo, y que como Dios los instaló así han sido desde que fueron instaurados. Lamentablemente eso no ha sido así. Eso ha pasado por una jerarquización a través del tiempo, en la cual lamentablemente se ha formado un clero, no hablando necesariamente por la iglesia católica, sino también dentro de la iglesia evangélica se han formado cleros en los cuales ciertos pastores tienen ciertos rangos y cargos, hasta títulos no específicos, no. Exacto, que no debiera ser y no es correcto. En las cartas pastorales solo se menciona 3 títulos, 3 cargos, llamémoslo así: el de diáconos, el de obispos y el de ancianos. Pero ¿qué eran originalmente ellos? Y eso se puede ver a raíz de lo que significan en el griego. El diácono es aquel que sirve. Simplemente el diácono era la persona que servía. No se nombraba en jerarquía como ahora se hace, ¿no? Hoy se nombra, hacen un culto, ¿no? Hoy se nombra el hermano tal como diácono. No, en ese tiempo era el que servía a las mesas, a las viudas, a los pobres, era un diácono. Entonces, en cierta manera, hoy podemos decirlo que el que va a los hospitales a servir o etc. es un diácono, en cierto sentido. O al menos como término bíblico, ¿no? Como término bíblico griego, así era en ese tiempo. Y un obispo era aquel que supervisaba, aquel que vigilaba cómo estaban las almas, cómo estaba tu vida, no tanto espiritual, sino tu vida física, tu integridad. Y el anciano era aquella persona dotada de sabiduría para predicar o etc. O enseñar, o enseñar, ¿no? En otras palabras. Hoy en día, lamentablemente, todos esos conceptos ya tienen un significado completamente diferente, ya un significado de autoridad, de jerarquía. Muchas veces se le da ese tipo de cargos a algunas personas que jamás han liderado nada y lo utilizan para abusar o para considerarse mayor que otros, cuando en realidad su finalidad al inicio de cada uno de esos cargos siempre fue la de servir, siempre fue la de comunidad. A veces nos olvidamos eso, ¿no? Siempre imaginamos la iglesia como alguien que está arriba de la cabeza, que manda, ordena y un grupo de personas que está debajo solamente para obedecer, cuando el plan de Cristo realmente fue que viviésemos en comunidad, en paz, de igual a igual, así como en ese entonces era muy quizás llamativo o demasiado fuera de contexto a veces que el hecho de que un esclavo fuera igual que una persona libre o igual que un amo, porque como al ser todos cristianos vivían en comunidad, no podía haber esas diferencias de quién es más y quién es menos, quién sirve a quién, sino que todos eran una familia. Hoy en día pareciera más bien que estamos regresando a esa época en la que Pablo tenía que enseñar de cero a las personas que todos somos iguales, que todos merecemos respeto y que todos deberíamos vivir como una comunidad, no buscando quién se sirve de otra persona. Entonces, una de las cosas, añadiendo lo que dijo Keila, que Pablo dijo en muchas de sus cartas, dice, ¿no? Envío a los saludos de bla 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 a la iglesia que está en Corinto, a los obispos y a los diáconos. Siempre Pablo usa esas tres combinaciones: a la iglesia, a los obispos y a los diáconos, a la iglesia, a los ancianos y a los diáconos. Pero lo hace con un propósito, lo hace con el propósito de unidad. Todos son la iglesia.
Nadie es más, nadie es menos. Apóyense mutuamente. Pablo les está enviando, no está diciendo, esta carta solamente es para ti. No, sino que hay cartas, sí, personales, pero hay cartas eclesiales. Y las cartas eclesiales las envía redundando para la iglesia, para los miembros, para los diáconos y para los pastores. Entonces, en cierta manera, quienes dirigen, quienes lideran, son los ancianos, los diáconos con la iglesia. No hay un liderazgo uniforme. Podríamos hablar de una pluralidad de pastores, que yo estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque ya no se le da la autoridad a un pastor. En muchas congregaciones de ahora ya no hay una autoridad, o sea, ya no hay un pastor solo, sino que son 5 pastores liderando una iglesia. Y uno dirá, ¿para qué tanto? Es que un pastor no solo es el que predica. Hay pastores que hacen consejería, hay pastores que hacen visitas de casas, hay pastores que visitan enfermos, hay otros pastores que se dedican a discipular y un pastor que predica los domingos. Entonces, para eso hay 5 pastores. Y eso hace que se cubran muchas cargas y carencias que un solo pastor no puede. Lamentablemente, un pastor no puede ir a visitar por la tarde a una hermana, ir en la noche a los enfermos y encima predicar. No alcanza tiempo. Por eso se dividen en muchos pastores. Y esa sería, creo, una solución óptima. Para no centrar quizás toda la autoridad en una sola persona, ¿no? Y la carga también en una sola persona. Ahora, con todo este podcast no queremos menospreciar el trabajo de los pastores. Es una ardua labor maravillosa que Dios en su momento recompensará su trabajo, pero no nos equivoquemos, no es un cargo para enseñorearse de las personas. Y ahí va la respuesta quizás para ya concluir este programa. Al inicio empezamos con una pregunta, ¿no? ¿Qué tanta autoridad tiene el pastor sobre mi vida y mis decisiones? El pastor tiene la autoridad de guiarme, de enseñarme la palabra de Dios, de decirme qué es lo que Dios nos dice en su palabra, como un consejo, como orientación y guía a mi vida, más no enseñorearse ni de mi vida ni de mis decisiones. Imponiéndome normas que no son, o aconsejándome. Yo hablo del aconsejamiento impuesto, como que, pastor, ¿y esto qué hago? Haz esto, si no haces esto, estás perdida. Entonces ya te están aconsejando, te están imponiendo. Sí, ¿no? Como que condicionándote a que si tú no tomas su consejo tal cual como él está diciendo, entonces estás mal. Cuando en realidad, hermano o hermana, ser miembro de una iglesia no significa que dejes de ser libre de tomar tus decisiones. Eres libre de tomar tus decisiones, así como de asumir las consecuencias de tus decisiones. Así que seamos más responsables con lo que hacemos y decidimos. Yo muchas veces decidimos porque el pastor dice, y al final cuando las cosas salen mal, yo no voy a ir al pastor a decirle, pastor, me pasó esto porque usted dijo. No, nuestras decisiones son, así como le acabo de decir, nuestras decisiones, y las consecuencias las tenemos que asumir nosotros mismos. Seamos más responsables, hermano o hermana, y por ahí va mi consejo. No tanto para menospreciar al pastor, ni para decir, sabe que sea rebelde y haga lo que usted quiera, no, sino para que sea más responsable. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Qué conciencia tiene usted para poder tomar sus decisiones? ¿Está basado en la Biblia o está basado de lo que algún pastor dijo y a usted le conviene porque es lo que usted quería escuchar? Vamos a analizar un poquito de eso cada día de nuestras vidas y quizás evitamos caer en la dependencia de lo que dice o no dice el pastor. Así que, queridos amigos, queremos concluir este podcast en el llamarte a analizarte y a tu pastor también. No menospreciamos, hay buenos pastores y hay pastores que en su error cometen ciertas falacias y también son, digamos, o en su ignorancia, ¿no? Pero también son perdonadas, llamémoslo así. Pero hay líderes que lamentablemente someten a sus ovejas aún sabiendo lo que hacen. Y te pedimos que analices si estás en una iglesia tóxica o en una iglesia sana. Entonces, mira el pastorado que tienes. Mira dónde estás. Mira si eso te está ayudando a tu fe. No digas, no, es que yo no miro a los hombres, yo miro a Dios. Es verdad. Yo también, Keila también, y cada cristiano, ese debe ser nuestra meta. Porque los hombres fallan. Acuérdate, los hombres fallan. Y si un pastor falla y te duele, estás en algo mal, porque ya estás poniendo a ese pastor en un pedestal más que otro. Cuando en realidad es pecador igual que tú y yo. Es un pecador más igual que tú, solamente que está en un liderazgo diferente. Entonces no lo hace más santo, más perfecto. Todos somos pecadores delante de un Dios santo y necesitamos esa ayuda de Dios para nuestro diario vivir. Para renunciar a esta carne. Entonces analízate. Si ves que haces más caso al pastor que a la palabra, estás mal. Estás mal. Y si ves que te están imponiendo reglas que las escrituras no dicen, pero tienes que obedecerlas porque la denominación lo dice, también estás mal. Entonces la invitación es a analizar. No a menospreciar, no a ser rebeldes, que para nada será bueno en nuestras vidas como cristianos, sino a analizar
cada una de nuestras decisiones y cada una de las cosas que pensamos y creemos. Eso ha sido todo por hoy en el programa de Conectados con la Verdad, en donde la fe y la razón está en conexión. y antes de terminar, invitarlos, perdón, antes de terminar, invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Conectados con la Verdad, así que en nuestro Facebook también, Instagram y obviamente buscarnos en Spotify para que puedan tener acceso a todos los podcasts en donde sea que ustedes se encuentren. Así que si tienes algún comentario, alguna duda, alguna queja, puedes escribirnos en cualquiera de nuestras plataformas y nosotros te contestaremos amablemente. Sí, trataremos de contestarles lo más pronto posible. Muchas gracias, Dios le bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.